7:50 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida en estudios al director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL, el coronel Renato González, que lo hemos dicho públicamente, ha dado la cara, ha frenteado frente a los hechos complejos y difíciles hoy radicados en la justicia ecuatoriana, pero también con la ayuda de la justicia americana, que precisamente esta semana sentenció en una corte de Florida al señor John Luzuriaga, quien fue condenado por lavado de dinero en Estados Unidos. Él fue funcionario del ISPOL. Bienvenido, coronel Renato González. Empecemos diciendo quién fue, recordarle al país, quién fue John Luzuriaga y qué hizo. Buen día. Buenos días, licenciado, y un saludo cordial a todos quienes nos miran y nos escuchan. John Robert Luzuriaga Aguinaga es un tipo que desde el 2010 al 2019 se desempeñó como director de riesgos del ISPOL. Es decir, dentro de sus competencias y habilidades debía ser el primer escudo protector del ISPOL para que las inversiones se realicen de la manera más adecuada y mitigando los riesgos que toda inversión posee. Sucedió todo lo contrario. Tenemos información de que cuando este sujeto se trasladaba a Guayaquil era recibido en limusinas, normalmente participaba de fiestas, de algazaras, porque lo que iba a realizar realmente era una entrega de los recursos del ISPOL a diestra y siniestra. Esta sentencia es importantísima porque ratifica lo que se ha venido manifestando por varios meses. El ISPOL fue víctima de un megatraco, lastimosamente con la participación y complicidad de sus más altos directivos. Me refiero en su momento con los directores generales, director económico financiero, director jurídico, estos directores de riesgo, hasta los jefes de inversiones. Pero también coludidos con estructuras externas al ISPOL, sobre todo los organismos de control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la época, de la entonces Superintendencia de Bancos, del Ministerio de Economía y Finanzas, del propio Banco Central, de todos los organismos que debían haber puesto su grano de arena para evitar que 950 millones de dólares de la Seguridad Social Policial hayan sido despilfarrados en estos actos de corrupción. Pero además es importante lo que sucedió en Estados Unidos porque a semana seguida, ¿a qué me refiero? La semana pasada, Luis Álvarez Villamar, exgerente de operaciones del DCVALE, y esto no es un tema menor, el DCVALE es el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, es decir, el custodio de lo que sucede en el mercado de valores. Este tipo, que también era funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil hasta hace 2 años, fue sentenciado a 26 meses de prisión y a 3 años de libertad supervisada y admitió haber recibido 2.6 millones de dólares de sobornos de Jorge Chérez. Ahora le tocó el turno a Luzuriaga, quien admitió haber recibido casi 1.4 millones de dólares en sobornos y recibió una pena de 58 meses de prisión y 3 años también de libertad supervisada. Es decir, con esto está confirmado, está ratificado, que esto no se trató de lo que querían decir en su momento, en el año 2020, que era un simple desconocimiento técnico que tal vez tenía fines políticos por la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, para zafarse de un juicio político que estaba a la expectativa. Por el contrario, le ha dado la razón a la propia doctora María Paula Romo, que tuvo la fortaleza, la valentía y la decisión de denunciarlo esto públicamente, acompañada del entonces comandante general, que hay que reconocerlo, mi general Patricio Carrillo, y también del entonces director general del ISPOL, mi general Jorge Villarroel. Es decir, el tiempo les ha terminado dando la razón, que aquí no había ningún desconocimiento técnico, que el fanfarrón de Chérez, que hacía una agenda de medios muy profusa, era el mentiroso, y lo que aquí se ha confirmado es un megatraco de 950 millones de dólares. Al confesar tanto Luis Álvarez Villamar y John Luzuriaga esta semana, por ello los sentencian, se está evidenciando que hubo estos actos de corrupción y que irrogaron el daño al ISPOL. Esa es la ventaja del sistema de justicia norteamericano, que sin ser perfecto es mucho más ágil, eficaz y eficiente que el nuestro. Allá recordemos que todo esto empezó judicialmente en febrero del 2021 y mire que menos de 2 años después ya tienen 2 autores confesos y además sentenciados. Y demuestra toda esta trama muy bien elaborada, muy bien estructurada. Como siempre se manifestó una estela de crimen organizado político, económico, transnacional,
que estaba manejada, liderada con fines de apropiarse de recursos de la Seguridad Social Policial. Y mucho me temo, licenciado, como yo le he manifestado en varias oportunidades, que todo este trabajo que se dieron para sincronizadamente operar, el ISPOL es el tercer fondo previsional del país y yo no creo que se haya montado solo en contra del ISPOL. Y me parece que tal vez nos llevaremos más adelante ingratas sorpresas con otros fondos que deben estar pasando la etapa de la negación, como le pasó al ISPOL en el 2019. Recuerde que el primer anuncio público de irregularidades en el ISPOL salió a partir de un reportaje de María Belén Arroyo en Vistazo. Y en ese entonces, me sumo yo, el conglomerado policial creíamos que era tal vez algún error, alguna falla, porque creíamos que estábamos en manos de las personas más competentes, más capacitadas y más honestas en el ISPOL. El tiempo nos ha demostrado que estábamos equivocados. Si la justicia de Estados Unidos ha sido más deficiente que la ecuatoriana, ¿qué pasa con tantos casos en el Ecuador? Audiencias fallidas, ¿qué está pasando, coronel? La trama de cómo se montó desde el 2014 el sistema penal y el sistema procesal penal ecuatoriano es muy lamentable. Los delitos contra la administración pública, estos delitos financieros, estos delitos complejos, precisamente tienen una investigación prolongada, pero además la fase procesal tiene una serie de recursos horizontales y verticales, tienen unas acciones en su momento de presentar recursos de recusaciones, de revocatorias, también las apelaciones. ¿Qué implica esto? Que realmente en el país sea muy alentador delinquir contra el Estado. Porque le pongo un ejemplo práctico. Se apropia alguien por ahí de 10 millones de dólares, separa unos 3 o 4 millones de dólares para contratar los mejores abogados, que dicho sea de paso, no sé si tienen control tributario de los recursos que reciben, y los 6 millones se los quedan para ellos. Es decir, las propias defensas se pagan de estos recursos mal habidos. Hay una reflexión sencilla. A Álvarez Villamar y a John Luzuriaga, la justicia norteamericana les tienen confiscados los 4 millones que admitieron haber recibido de sobornos de Jorge Chérez. Mi pregunta es la siguiente. Un abogado en Estados Unidos, por hora, cobra $1,300. Hay dos opciones para que estos jóvenes delincuentes tengan abogados todavía en Estados Unidos. O tienen más dinero, que es lo más seguro, de los recursos que se apropiaron del ISPOL, o hay un financista que por atrás les está pagando los abogados. No hay otra. ¿Cómo ellos, si ya no tienen los recursos mal habidos, siguen todavía con defensas de esa magnitud de Estados Unidos? Es decir, todo esto lo que nos confirma es que los delitos contra la administración pública, los delitos complejos, mire que en el país llevamos 28 meses y no hay un juicio iniciado. Hay una veintena de investigaciones en diferentes etapas, algunas en la etapa procesal, que es la investigación previa, otras han superado la instrucción fiscal, que ya es de etapa procesal, otras han llegado a audiencia, evaluación y preparatoria de juicio, pero no hay una sola que se haya instaurado un juicio, y de ahí viene otro cuento. Recién tendremos una sentencia de primera instancia, ellos podrán apelar a una segunda instancia, y como lo hemos explicado en veces anteriores, también tienen una tercera instancia informal, que es la casación ante la Corte Nacional de Justicia. Recién, cuando alguien pierde la casación, se puede hablar de una sentencia ejecutorial. Y después vienen estos beneficios de cumplimiento de penas, reducciones de penas, que resulta, como le dije hace unos pocos minutos, muy alentador en el país, en la estructura que está del sistema de justicia ecuatoriano, el delinquir contra el Estado. Por eso es urgente, es impostergable, es necesario, es indispensable una reforma estructural del sistema de justicia ecuatoriano. 28 meses y no hay ningún juicio instalado. Ni uno solo. Esto es terrible. Audiencias, acciones, sobreseimientos. Exactamente. Lo que sí ha acontecido es que hay algunas personas que han sido sobreseídas, inclusive ratificado esos sobreseimientos. Nosotros no nos hemos quedado tranquilos, hemos planteado inclusive en el caso puntual de el señor Javier Neira Salazar y de la señora Oriana Rumbea, que tienen este sobreseimiento en el tema de Citadel, una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que es lo que nos queda como recurso. Pero lastimosamente lo que sí vemos es esta tónica, que los diferentes procesos se dilatan tanto, porque además las defensas técnicas de nuestras contrapartes se sincronizan muy bien. En una oportunidad es una defensa técnica la que plantea un recurso, por ejemplo, de recusación, luego es otra defensa técnica, por ahí se presentan inclusive recursos de hecho, por ahí se enferma un abogado, o sea, toda esta serie de argucias, de leguleyadas, de trafacías que nuestro sistema lo permite. A propósito de lo que usted señala, coronel Renato González, si se ha presentado una acción extraordinaria de protección en el caso de Guayaquil, si habría lógica jurídica, si en la propia Corte Constitucional actual
se determinó error inexcusable, una falta por la que les llevó a una sanción a 3 jueces que en la segunda instancia en Guayaquil sobreseyeron a Javier Neira Salazar y su esposa. Si habría lógica jurídica, debiera echarse esto abajo. Si eran jueces con error inexcusable y sin embargo, pese al error inexcusable que luego les sanciona, dictaminaron este sobreseimiento. Esperemos que así ocurra. Es el caso del juez Carlos González Abad, quien meses anterior al caso ya había sido declarado el error inexcusable por parte de la Corte Constitucional, pero administrativamente no lo suspendía. ¿Y qué sucedió? Recuerde usted que el día lunes, para el caso del ISPOL, él ratificó el sobreseimiento para Neira y para su esposa Rumbea, y al siguiente día falló a favor de devolverle $2.000 millones a los hermanos Isaías. Es decir, 2 graves afectaciones al Estado, y recién el tercer día, el miércoles, ahí sí fue notificada la suspensión de este juez. Pero ya el daño se causó. Claro. Por eso es que, como usted bien lo dice, si existe coherencia en la Corte Constitucional, aspiraríamos que esta acción extraordinaria de protección prospere y se pueda rever este sobreseimiento a favor de Javier Neira y de Oriana Rumbea. Coronel González, ¿y el resto de casos? ¿No había una audiencia esta semana, en los últimos días? Efectivamente, esta serie de recusaciones que le han planteado a una jueza digna y proba como la doctora Yanela Noris, que desde el año anterior, en diciembre, que inició la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso de Sval en Guayaquil, ha estado sometida a esta serie de ataques. Mire que en diciembre del año anterior se sumó a la defensa de la señora Oriana Rumbea, que ya tenía 4 abogados, el primo de la jueza, el abogado Joseph Noris. ¿Con qué motivo lo hicieron? Para forzarle a la jueza a excusarse. Ella sí lo hizo, pero el juez superior determinó que más bien era el abogado, su primo, quien no debía sumarse a esta defensa, que ya tenía 4 profesionales del derecho. Pero ya se perdieron semanas. Cuando ella retoma el caso, este sujeto, Joseph Noris, trata de conectarse a la audiencia vía telemática, la jueza no se lo permite y le plantea un pedido de recusación. También subió a revisión de los superiores de la jueza y ratificaron que no cabía, pero se siguió prolongando los meses. Luego, cuando se reinstala esta audiencia ya a mediados de año, es turno de la defensa de Jorge Chers de plantearle una recusación. Otra vez se perdieron meses. Le negaron la recusación, plantearon un recurso de hecho. También le negaron el recurso de hecho. La semana anterior le devolvieron la competencia a la jueza. Este lunes, debía reinstalarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Bueno, la defensa técnica de Chers se conectó y le manifestó que había presentado una solicitud de revocatoria de la convocatoria a la audiencia. Lastimosamente, como tiene esta serie de garantías nuestro sistema procesal para los potenciales victimarios en desmedro de las potenciales víctimas, ¿qué le tocó a la señora jueza? Convocar para el 9 de enero del 2023 la reinstalación de esa audiencia. ¿Cómo nos afectó a nosotros? El lunes tenía que haberse revisado la medida cautelar de retención de los $291 millones que ya recuperamos, que ya están en nuestras cuentas en el Banco Central, pero que todavía están recubiertas de esta medida cautelar que la solicitamos nosotros mismos. Es decir, como usted notará y como todos pueden percatarse, son una serie de medidas dilatorias que las aplican con esta intención de prolongar en el tiempo y tiene 2 objetivos claramente. Puede ser muy claro. Están buscando la prescripción de estos delitos que tienen sentencias de máximo 5 años y lo otro, están apostándole a los ciclos políticos. Yo estoy convencido que quienes nos atracaron se han percatado que con el actual gobierno no han tenido esta capacidad de maniobra política y están apuntando a un cambio de ciclo político de gobierno para tener mayores niveles o por lo menos expectativas de impunidad. Por ello se podría deducir estas actuaciones de la búsqueda de la desestabilización desde estos sectores políticos identificados en la Asamblea Nacional. No se puede explicar de otra manera. Bueno, recordemos lo que le mencioné hace pocos minutos. En el año 2020, el 24 de noviembre del 2020, le sancionaron a la doctora María Paula Romo en un juicio político por 2 argumentos que eran simplemente absurdos, ¿no? El uso de gases lacrimógenos caducados por parte de la Policía Nacional en control de unas manifestaciones tan violentas que parecía una guerra civil. Cuando ahí los afectados somos los propios policías porque el agente químico pierde su efectividad. Así de claro, ¿no? Ese fue el argumento base para sancionarle a la doctora María Paula Romo.
A nuestros ojos claramente se trataba de una represalia, de una repercusión de la denuncia pública que en julio de ese mismo año había realizado por el tema ISPOL y que implicaba la participación de poderes políticos y económicos claramente identificados. Por eso es que cuando los analistas sociales, cuando los expertos en crisis políticas ven los sucesos que, por ejemplo, se intentan en el país, no se le puede atribuir a una sola causa. Es claramente lo que usted abordó con el canciller hace pocos minutos, la presencia del crimen organizado en sus diferentes facetas, en el narcotráfico, en el contrabando, en la minería ilegal, en estos delitos económicos y financieros. En todo eso, el crimen organizado es tan sincronizado que, claro, lo hace de una manera muy clandestina, muy superflua, pero tiene efectividad. Entonces, cuando hay una movilización... Conectados con el sector político, este crimen organizado. Con todos. Por eso es que nosotros hemos dicho crimen, el caso del ISPOL, no, crimen organizado político, económico, transnacional. Y el componente político lo ponemos en el centro. Y le decía que cuando hay una serie de movilizaciones, eso no cuesta $2, $3, eso cuesta millones de dólares, y lo que hay que determinar es quiénes financian esas movilizaciones y con qué objetivos o a qué apuntan. En el caso de la recuperación de los recursos, que ha sido un hecho importante en su administración, coronel Renato González, mientras no haya el pronunciamiento, se supere lo de la jueza Noris, simplemente esos recursos están en la cuenta de la policía, pero no se ha podido utilizar todavía. Así es, nosotros semanas anteriores, en virtud de la disposición de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del ingeniero Marco López al Banco Central, y aprovecho para reconocer la participación de la Presidencia de la República, que ha tenido una activa participación en este caso, de la Procuraduría General del Estado, sobre todo en el periodo del doctor Íñigo Salvador y de el nuevo representante de esa institución, el doctor Larrea. De la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que ya lo mencioné, del ingeniero Marco López, y del Banco Central del economista Guillermo Avellán, el ISPOL ya recuperó la titularidad de esos 291 millones. Es decir, ya están en nuestras cuentas. Pero como sobre esos recursos nosotros habíamos planteado esta medida cautelar, nos falta recuperar la disponibilidad. Ahora, a esos 291 millones de dólares hay que sumarle 40 millones de dólares que los hemos recuperado en una serie de las otros segmentos de operaciones irregulares que tuvo el ISPOL, y nos da ya una cifra cercana a los 331 millones de dólares, que es aproximadamente el 41% de lo atracado. Aquí quiero ser infidente, licenciado. El jueves anterior, el señor presidente de la República nos convocó a una reunión en Guayaquil, específicamente en la gobernación del Guayas. Participó el señor ministro del Interior, el ingeniero Juan Zapata, mi comandante general, mi general Fausto Salinas, nuestros equipos jurídicos, y la dirigió el propio presidente de la República. ¿Qué es lo importante de esta reunión? Nos preguntaba el señor presidente cuánto habíamos recuperado y recibió la información. Y cuando nosotros le hablábamos de este porcentaje, me dijo: coronel, en mi anterior trabajo, yo siempre le apuntaba al 100%, así que olvídese de que ya hemos recuperado el 41%, vamos a ir por todo. Y nos esperanza verle la actitud del mandatario, porque de su boca salió el decir: aquí le atacaron al ISPOL, pero no solo al ISPOL, fue un ataque al Estado ecuatoriano, y yo me voy a encargar de recuperar el dinero, y lo resalto, de mis policías, dicho textualmente por el presidente de la República. Eso nos da la satisfacción, la tranquilidad y la esperanza de que vamos a contar con el apoyo político que es necesario, y en su momento inclusive con gestiones diplomáticas, porque nos manifestó que si se requería la participación activa de la señora embajadora Ivonne Baki, está dado. Acabo de estrechar la mano del canciller a la salida, le comprometí, pero no era necesario, porque él ya en reuniones anteriores nos había garantizado que va a estar pendiente del caso ISPOL, pero aproveché para ratificarle, para desearle una feliz Navidad, y ¿sabe también para qué? Para reconocerle algo que a veces en la memoria de los ecuatorianos somos bien ingratos. Ojalá algunos de esos 1.600 jóvenes que fueron repatriados en el conflicto de Ucrania de una manera exitosa, inclusive acompañando a sus mascotas, ojalá alguno de esos 1.600 jóvenes por lo menos le mande un mensaje de agradecimiento al canciller por pasar estas Navidades y el fin de año en su casa, porque estuvieron muchos pendientes de que ese operativo fracase, y yo soy testigo de primera línea de las malas noches, del esfuerzo que hizo el canciller para lograr esa repatriación de nuestros ecuatorianos en forma segura. Entonces, eso es lo que sucede. Hay que estar muy atentos a cómo se van dando las decisiones judiciales, porque si nos confiamos, nos pueden retirar todo. Entonces,
¿Es importante el apoyo gubernamental? Claro, por eso es que le digo que estamos esperanzados que en el 2023, aparte de haber recuperado estos 331 millones de dólares, podamos hacer dos acciones fundamentales. Permítame explicarle. La mal llamada Operación Swap implicó recuperar del Banco Central 291 millones, pero el Citibank ya recibió 195 millones de dólares en años anteriores, y eso hay que liquidarlo, y tienen que devolvernos. Y además, el conglomerado policial ha estado expuesto a la incertidumbre, a un sufrimiento, a una aprehensión durante estos años. Eso tiene un costo. Tienen que indemnizarnos. Porque a usted y a mí nos podía pasar que nos sorprenda un fascineroso como Jorge Chérez. Pero al Citibank, por favor, Citibank sabe de qué se trata esto. Citibank sabe lo que cometieron. Así que yo les hago un llamado cordial a los ejecutivos nacionales del Citibank, a la señora Rocío Velarde, que es la gerente nacional. Yo sé que de ella no depende la decisión, pero sí le invito que se acerquen porque es el momento de conversar. Y sobre todo a los ejecutivos del Citibank Nueva York. Me refiero a Georgina Novelli, al señor Justin Carroll y especialmente al señor Scott Pollard, que es el jefe de ellos. Es más, confiando que nos estén escuchando, permítanme decirles en inglés: Dear Mr. Pollard, come on here, please. Es el momento de venir acá a conversar. Hay dos caminos, por la razón o la fuerza. ¿A qué me refiero? Si son inteligentes los ejecutivos del Citibank, y esto ha sido informado el presidente que vamos a esta etapa, deberían venir acá, nos sentamos, negociamos, liquidamos estos valores que recibieron y cuánto va a ser el monto de la indemnización y se salvan de un problema. Porque de lo contrario, iremos a las Cortes norteamericanas, tendrá que intervenir la SEP, que es el organismo de control allá, y va a terminar en lo mismo. Nos van a devolver, pero les van a sancionar a ellos. Y miren que el Citibank no es ningún angelito. En octubre del 2020 recibió una sanción de 400 millones de dólares de la Reserva Federal norteamericana por controles laxos en lavado de activos. El año anterior en México acaban de llegar a un acuerdo extrajudicial de 92 millones de dólares con Banamex por temas similares. Y el 2020 en España también recibieron una sanción de 400 millones de dólares. Entonces es mejor que vengan y solucionemos de buena manera. Y el otro es el tema nacional de Ecuagrán. Ecuagrán es un puerto privado que más o menos está evaluado en unos 25 a 30 millones de dólares, que ahí el ISPOL es el mayor acreedor con 25 millones de dólares, y hay otra serie de acreedores que llega a un total de 80 millones de dólares, el BIES, por ejemplo, el Fondo de Santía del Magisterio. Pero ¿cuál es el problema? Uno de los acreedores también es el Banco del Austro, con 14 millones de dólares. Ellos tienen una hipoteca, una garantía con una hipoteca de 14 millones de dólares, pero con una escritura que tiene una serie de irregularidades. ¿A qué me refiero? Esa escritura fue firmada por el señor Gad Gonstein 2 días después de haber abandonado el país. Yo no sé cómo va a explicar el notario de Guayaquil esa presencia omnipresente de Gonstein se en Ecuador. comprobó que él se fue. Claro, si está el certificado de migración que él ya salió del país 2 días antes y asoma firmada la escritura 2 días después. Es una serie y una irregularidad gravísima. Pero no solo eso, tenían un fideicomiso de administración donde no aparecía el Banco del Austro. Si ese fideicomiso cumplió su cometido, tenía que ser liquidado. Aquí yo no sé de qué manera lo hicieron, pero le cambian a un fideicomiso de administración a un fideicomiso de garantía. Entonces, es esta serie de inconsistencias que tiene este fideicomiso, esta escritura. Yo les hago igual un llamado cordial a los ejecutivos del Banco del Austro que me reuní a inicios de este año. Vengan y solucionemos. ¿Cuál es la mejor postura que debería aplicarse aquí? Mire, hay una serie de acreedores, le decía yo, de Ecuagrán. Lo más lógico es que hay un grupo de acreedores que están dispuestos a capitalizar y ponerle a trabajar a ese puerto. Y otro grupo de acreedores, entre los que está el ISPOL, entre los que está el BIES y el Fondo Santía del Magisterio, que estamos dispuestos a que se nos pague a largo plazo. Eso es lo que corresponde. Pero es injusto, es ilógico que el Banco del Austro, un banco privado, quiera ejecutar esa garantía, quiera quedarse con la planta de Ecuagrán por 14 millones de dólares y al ISPOL, al que le deben 25 millones de dólares, y a los otros afectados nos quedemos viendo la cara. Señores, por favor, aquí nosotros no vamos a permitir. Una vez más ratifico, y ahora con más razón porque el señor presidente de la República ha sido informado de nuestra hoja de ruta, nos ha garantizado su apoyo. Aquí al ISPOL le pagan porque le pagan. Así de sencillo. Bien, estos casos tendrán que ser ventilados. Volviendo al tema de los procesos judiciales, ¿qué expectativa hay para el próximo año? Además de la audiencia de la jueza Noris, el resto de casos en Pichincha. ¿No estaba aquí el fiscal de Pichincha analizando uno de los tantos procesos? El 9 de enero va a ser fundamental porque vamos a tener 2 frentes. En Guayaquil debería reinstalarse la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio en el caso de Cevale, y en Quito debería instaurarse por primera vez la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso peculado por los 216 millones de dólares en bonos con pacto de recompra. Son 2 casos fundamentales que son importantes inclusive por sus montos. Pero adicionalmente,
en las dos fiscalías provinciales, me refiero en Guayas y en Pichincha, se están avanzando procesos investigativos. ¿Por qué les resalto que son en las fiscalías provinciales? Porque eso implica que hay personas con fuero de corte que están siendo investigadas. ¿A qué me refiero? Exfuncionarios de la Policía Nacional de altos grados. ¿El general Espinosa de los Monteros y el general Proaño? Ellos no tienen fuero de corte, pero ellos ya están en los diferentes procesos. Pero yo me refiero que en el caso de las dos fiscalías provinciales, de seguro están involucrados altos oficiales de la Policía Nacional de la época, por eso es que se pasa a conocimiento de los fiscales provinciales. Como está todavía en investigación previa, esa información no puede ser publicitada, por eso yo no puedo dar nombres. Pero está en manos de los fiscales. Está en manos de los fiscales. fiscales. ¿Del fiscal Santillán? La doctora Ruth Amoroso y de la fiscal provincial de Guayas, no recuerdo el nombre. Ya. Entonces, lo que aspiraríamos es que esas investigaciones vayan avanzando. Se están investigando toda esta serie de inversiones irregulares, pero sobre todo aquí hay que tener claro los dos objetivos que siempre le hemos dicho. Primero, sanción para los responsables, pero el fin último, el objetivo supra es recuperar los recursos. Nosotros no sacamos nada con tener 20, 30 detenidos o sentenciados, que en este caso no tenemos ninguno todavía en el país, y no hemos recuperado nada. Es al contrario. Los sentenciados sí, inclusive para que no se vuelva a repetir esto, pero además, sobre todo y fundamentalmente, recuperar esos recursos que se necesitan invaluablemente para el bienestar del conglomerado policial. En el caso de Estados Unidos, ¿se podrá recuperar algo más allá de la sentencia? La confesión de los propios actores Luis Álvarez Villamar y John Luzuriaga, sentenciados, ¿se podrá recuperar algo? Sí, estoy convencido que sí. Mire que nosotros en días anteriores ya seleccionamos al consorcio jurídico Expertise, que es la contraparte nacional, y la parte internacional, que es Gideon Fisher. Es un conjunto de abogados israelíes de mucho prestigio, pero que además tienen en su coordinación, en su equipo, a expertos israelíes rastreadores de dinero. Ellos han recuperado valores del terrorismo, así que seguro que los van a encontrar de esta manera, ¿no? Tienen una empresa que se llama Spartacus Intelligence y que van a hacer este rastreo. Pero ¿qué es lo importante? En Estados Unidos, aparte de los valores que manifesté del Citibank que tiene que responder, están confiscados 125 millones de dólares en el Safra Bank. Y ese es el objetivo primordial de nuestro consorcio jurídico internacional. El DCVAL, la actual administración, le planteó un discovery a la Fish Corporation, que es un agente financiero del sur de la Florida y de Centroamérica, que tenía 25 millones de dólares. Que cuando estalla el escándalo en Ecuador, le consultan al señor Cherres del origen de esos recursos y él les dice le pertenecen al ISPOL. Más sin embargo, semanas posteriores le entregan esos 25 millones de dólares al señor Cherres. Es decir, la FIS tiene que responder por eso. El DCVAL, como le decía, la actual administración le planteó un discovery, es decir, una operación de descubrimiento de información. Esa información ya está entregada a ellos y estamos en conocimiento que hay datos muy importantes para realizar una demanda. Es decir, si vamos sumando los valores, los 195 millones de dólares que tiene que devolvernos del Citibank, más la indemnización, más estos 125 millones de dólares que están confiscados en Estados Unidos, más los 25 millones de la FIS, más los 25 millones de Ecuagran y otros montos menores, yo estoy muy optimista que ojalá el 2023 terminemos con una recuperación sustancial de los recursos del ISPOL. Y en el caso de los dos sentenciados en estos días en Estados Unidos, Luis Álvarez Villamar y John Luzuriaga, ¿hay otros vinculados, señalados o no en estos procesos? Sí, es importante que las sanciones de ellos fueron pequeñas, se podría decir, porque se acogieron a una cooperación eficaz. Entonces, estamos en conocimiento que hay información trascendental en Estados Unidos, pero requeríamos tener un consorcio jurídico para poder hacer presencia en cortes y eso es lo que va a suceder en las próximas semanas. Pero eso es lo que ellos reconocieron haber recibido en Estados Unidos. Sin embargo, hay datos. Aquí en Ecuador, las empresas de los hijos de este delincuente, de Luis Álvarez Villamar, también recibieron transferencias. Como una de ellas, de lo que recuerdo el nombre, es Constanzas, me parece que es una de esas empresas. Miren, lo más lógico que deberían hacer los herederos de este delincuente es acercarse al ISPOL y venir a devolver nuestros recursos, porque tarde o temprano vamos a volver a ellos. Es anecdótico, licenciado. Al inicio de mi gestión, muchos apuntaban que iba a durar pocos meses en el cargo y por eso es que no se acercaban a cancelar los recursos. Han visto que hemos tenido la solvencia para no una sola persona. Esto es un equipo de trabajo. Mañana Renato González puede salir de escena porque yo solamente soy el visible. Atrás hay un equipo técnico jurídico muy, pero muy contundente. Y han visto que hemos continuado con las labores de recuperación, pero es más, ya dotados de esta capacidad coactiva, muchas empresas que le debían al ISPOL se han acercado y voluntariamente han cancelado. Y de eso se trata.
Aquí no se busca generar conflictos, sino recuperar los recursos. Solamente pedimos lo que nos corresponde. Ahí hay recursos que el ISPOL entregó al DCVALE, casi 32 millones de dólares, hicieron un festín con esos millones de dólares. Algunos de esos recursos fueron a estas empresas de la familia de Álvarez Villamar, y lo mismo que aspiraríamos es que se acerquen a entregarnos. Le doy otro dato. Hay que investigar, ojalá los fiscales del Ecuador tengan esa sensibilidad. Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde, pedir por escrito que se los investigue, pero hay transferencias que todavía no se las han topado. Por ejemplo, por citarle un dato, no sé, señora Rocío Velarde, gerente de Citibank Ecuador, si usted tiene conocimiento que María Paulina Rodríguez Abarca, su tesorera, que es casada con Carlos Patricio Alarcón Ruiz, constan en la asistencia penal recibiendo una serie de transferencias. Así de sencillo. Recibiendo las transferencias del señor Jorge Cherres Miño. Es decir, todavía falta mucho que desenredar en esta trama de pagos del señor Cherres a diferentes personas, porque ¿cuál es mi hipótesis? El señor Cherres tuvo casi 20 años para tejer una serie de contactos en las instituciones públicas y privadas para tener acceso a estas informaciones privilegiadas, y de ahí venía su éxito financiero, ¿no? Se consideraba el experto financista, el experto en inversiones en Ecuador. Ya vemos que realmente ha sido únicamente un fanfarrón. El experto para la estafa. Así es. Bueno, y a propósito de Cherres, ¿sigue moviéndose tranquilamente en México? Sí, nosotros siempre lo habíamos manifestado que él estaba en territorio mexicano, pero ahora ya existe una confirmación oficial, porque en el mes de octubre Interpol México le informó a su similar en Ecuador que el señor Jorge Cherres Miño había ingresado por última vez el 16 de enero del 2021 bajo el concepto de unificación familiar. La Oficina Nacional de Ecuador lo ha informado a la señora jueza Yanela Norris. Como ella ya recuperó la competencia, en los próximos días deberá solicitarle a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia que se inicie el proceso de detención con fines de extradición. Aquí hay una ventaja sustancial, pues esto no hay que hacer traducciones porque está en el mismo idioma castellano, ¿no? Para que no existan las demoras que a veces se presentan en la Corte Nacional de Justicia. Y eso es fundamental porque el señor Cherres tarde o temprano tendrá que rendir cuentas. No sé si a la justicia ecuatoriana, pero también a la norteamericana. Allá está declarado prófugo de esa justicia por haber infringido la FCPA, que es la ley contra prácticas corruptas en el extranjero. ¿Y tiene alerta roja del Interpol? Tiene la difusión roja que está vigente en 195 países, incluido o sea que el Ecuador. Interpol de México debiera entregar. Debería entregar, pero al menos de Estados Unidos. Consideraciones de carácter político, por eso es que yo le solicitaba al señor canciller el apoyo, que él ya nos lo había expresado directamente, así que esperemos que se den las cosas, pero yo estoy convencido que hay muchas personas que no les interesa que venga el señor Cherres al Ecuador, porque si él en una corte empieza a contar todo lo que sabe, créanme que habrá bastantes novedades. Por lo menos que lo lleven a Estados Unidos. Yo prefiero que se lo lleven a Estados Unidos. Tengo mucha confianza en cómo se desarrollan allá los procesos investigativos, que lo extraditen a Estados Unidos, que lo investiguen, que lo sentencien, y una vez que cumpla así 8 o 10 años de sentencia, nos lo manden para acá. Y estos casos en Estados Unidos no se puede revertir si se pide colaboración al gobierno y a las cortes de Estados Unidos para que entreguen y abonar en los procesos ecuatorianos. Sí, así se ha hecho. Hay una primera asistencia penal internacional que llegó. Es fundamental este acercamiento que se pueda dar de la Fiscalía General del Estado hacia las autoridades norteamericanas para que continúe esta comunicación fluida. Por eso es importante también la visita del señor presidente de la República al presidente Joe Biden, porque usted sabe que dentro de los acuerdos de seguridad es este apoyo en contra del crimen organizado y que incluye esta colaboración del ámbito penal. Por eso es que hay muchos factores, hay muchos interesados en bombardear ese tipo de acuerdos, ese tipo de relaciones, porque saben lo que está ahí todavía tapado. Incluso la primera pregunta, la consulta popular, si se permite la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. ¿No les gustará eso? No, pues porque obviamente si a usted y a mí nos preguntan, yo le digo, ¿dónde voto? ¿Voto a favor? Pues yo no tengo ningún problema. Pero ¿quiénes son los primeros defensores de una mal llamada soberanía jurídica? Los que tienen su rabito de paja, realmente su rabote de paja, ¿no? Y saben a lo que están expuestos, porque además en la justicia norteamericana no hay los beneficios de cumplimiento de penas que en Ecuador hay. Aquí resulta que a usted, pasando todo ese tortuoso proceso judicial, lo terminan sentenciando, ingresa a cumplir sentencia de entrada porque se pone a estudiar a la mitad la pena. Y luego pide todos estos beneficios procesales. Si es que en el transcurso no se le ocurre presentar un habeas corpus con un juez de Manglar Alto, de San Borondón, de cualquiera de estos jueces generosos que hay aquí en el Ecuador.
Coronel González, ha sido muy claro usted respecto a la situación del ISPOL. Ahora, ¿cómo darle en su tarea valiosa, que lo hemos reconocido, valiente, darle sostenibilidad, más allá de la recuperación que usted y este equipo está empeñado, darle sostenibilidad al futuro con reformas legales, que no solo es el problema, y hay que decirlo también, del ISPOL, el ISFA, respecto de reformas legales? ¿Cómo darle sostenibilidad? La seguridad social en el país, y bien que lo dijo, no solo la seguridad social general, sino también la seguridad social militar, y en el caso que me compete a mí, la seguridad social policial, deben ser sometidas a reformas estructurales porque hay problemas que se han relegado en el tiempo la toma de decisiones. Mire que los estudios actuariales del 2005 le recomendaban al ISPOL tomar medidas correctivas porque lo contrario existiría déficits actuariales. En este momento, los últimos estudios actuariales nos han recomendado mover de la línea mínima de jubilación, que es 20 años, a 25 años. Pero ¿para quiénes van a aplicar eso? En primer lugar, los que ya tienen sus 20 años de servicio ya tienen el derecho para retirarse el momento que estimen pertinente. Ahora yo les doy un consejo: no se retiren con 20 años porque la pensión es muy pequeña. Con el tiempo se van a arrepentir. Ahí van a venir las consecuencias. Les estoy diciendo, a mí, cuando me dicen, ¿qué nos aconseja? Prolonguen la carrera lo más que puedan, porque todos esos valores que año tras año van sumando a su pensión es de mejor cesantía, mejor pensión de pero retiro. Hay decisiones que hay que tomarlas, moverle de 20 a 25 años. ¿Por qué? Yo tengo aquí un gráfico que se lo voy a dejar, donde se hace una comparación entre la seguridad social general y la seguridad social policial. En un sistema de seguridad social sano, uno debe aportar el doble de tiempo y recibir la mitad de beneficios en tiempo. ¿A qué me refiero? Uno debería aportar unos 38, 40 años y recibir pensión 21, 22 años. Eso es lo normal, eso es lo lógico. En el caso del ISPOL, que es un régimen especial, por los riesgos de la profesión, por todas las características, el promedio de aportaciones es 26 años, el promedio. Pero el promedio de pensiones bordea los 40 años. Eso es insostenible. Sí, claro. Eso es insostenible. Por eso es que se requiere que se mueva de 20 a 25 años para tener 5 años más de aportes y 5 años menos de pensión para ese grupo. ¿Cómo se va a aplicar? De una manera progresiva. Les decía yo que los que ya tienen 20 años pueden el día de mañana retirarse, pero no les aconsejo. Pero los que, cuando salga la ley, que ese es otro tema, si la ley todavía ni sale, recién la hemos mandado a la Asamblea. La Asamblea tiene un año para abordarla. Pero también la Asamblea tiene otras prioridades. Ojalá le den prioridad a esta ley. Pero cuando salga la ley, los que tengan 19 años de servicio pasarán a 21 como límite mínimo para acogerse al retiro voluntario. Los de 18 a 22, los de 17 a 23 años, los de 16 a 24 años y los que tienen de 15 años para atrás, es decir, esos que ni siquiera están pensando en retirarse, a ellos se les aplicará a los 25 años. Pero además, lo que se mueve es el límite mínimo para acceder al retiro, pero no se mueve el límite para el cálculo. ¿A qué me refiero? A partir de los 20 años, ellos van sumando un 3% de incremento en su pensión. Es decir, cuando tengan 25 años de servicio, ellos ya van a tener ganado el 85% del techo de lo que pueden aspirar en su jubilación, que empieza inicialmente en 70% cuando tienen 20 años. Es decir, cuando uno se retira con 20 años, tiene derecho a una pensión que es el factor de cálculo del 70%. Y por cada año va ganando el 3%. Por eso les digo, prolonguen, porque cada año que usted gane un 3% para su pensión es de por vida. Y cuando ellos tengan ya la voluntariedad de acogerse al retiro a los 25 años, ya van a tener ganado el 85% del techo máximo de su pensión, así que no hay ninguna afectación. Eso en el tema de años de permanencia en la institución. El caso de aportación que ustedes aportan, si uno compara con el Seguro Social ecuatoriano, aportan mucho más, aportan el 23%. Así es, el aporte personal de los afiliados al ISPOL es del 23.10% y el Estado también nos aporta más, es del 26%. Por eso es que cuando hay criterios antojadizos de personas que dicen, pero es que la pensión de los policías difiere de la pensión de los... Es que hay diferencia. Claro, aportamos pues 9.45 en el Seguro Social y acá se aporta. Si aportáramos lo mismo, de acuerdo que debemos recibir el mismo nivel de pensión, ¿no? Pero que además es una utopía que se hable de pensiones exorbitantes en el ISPOL. No es así, el promedio de pensiones en el ISPOL no supera los $900. Ese es el promedio, la verdad. Hay casos excepcionales, sí, de las máximas servicios, si alguien sirvió 35, 40 años con un sueldo superior a los 4.000. Hay pensiones altas, pues, sobre todo de los señores generales, pero ¿cuántos años han aportado? 36 años, pero además ellos también han aportado bastante. Yo aporto, yo mensualmente aporto a la Seguridad Social $800. $800. Entonces no me vengan a decir luego que yo aportando mensualmente $800 me acoja a una pensión de $600. Es ridículo. Claro. O sea, tienen que hablar con conocimiento. Nosotros somos tan transparentes que hasta la propuesta de ley la hemos
puesto en nuestra página web para que sea conocimiento público. Aspiran el 2023 que se apruebe en la Asamblea. Aspiremos, porque lastimosamente usted sabe que la Asamblea Nacional a veces se quejan de que coinciden con el Mundial. Ojalá no coincida esto con la Copa América. Muy bien, muchas gracias. Al director general del ISPOL, el coronel Renato González, y déjeme decirle lo que señalamos aquí, la valentía para recuperar, porque ese no es un trabajo ni de usted ni del equipo, es el trabajo por 80,000 familias vinculadas al Seguro Social de la Policía Nacional. Sí, es una misión honrosa. Yo le agradezco que usted tenga esa visión de que es un trabajo en equipo que ha requerido la participación de la cúpula policial, porque sin claro, apoyo de ellos decisión. tampoco no podríamos hacer nada, ya nos hubieran cambiado hace tiempo. El equipo jurídico y, como le dije, el apoyo político. Por si sin apoyo político, le estoy hablando del Citibank, le estoy hablando del Banco del Austro. Y hay que comprender que sin un apoyo político fuerte, eso se complica al enfrentarse a estos poderes económicos muy grandes. Yo aprovecho para agradecerles siempre el espacio que nos dan aquí y desearle a usted, licenciado, a todo el equipo de Radio Democracia, Radio Exa, y a los ecuatorianos en general una feliz Navidad y un próspero 2023. El coronel Renato González, director general del ISPOL, el Seguro Social de la Policía Nacional, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, coronel González.